Buenos días, estamos en una clase más de la materia de estadísticas, ¿sí? Entonces, estamos apenas empapándonos sobre el tema. Ya la semana pasada estuvimos viendo qué era la estadística, ¿no? Obtuvimos una definición. También comenzamos a ver o a tratar algunos temas generales, algunos conceptos que es importante conocer, ¿sí? Y dejamos una tarea respecto al tema de las variables, ¿sí? Las variables cuantitativas y las variables cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Así que parece un poquito trabalenguas, pero bueno, las estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a ver cuál era la tarea. Por acá la debo de tener. Ok, está por aquí. No, esta no es, está por aquí. Aquí está la tarea. ¿Sale? Ahí la pueden ver en su pantalla. Eran distintas variables y había que escoger si era cualitativa o cuantitativa. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, Vanessa nos va a ayudar y nos va a decir la variable nacionalidad ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa es una cualidad inherente de las personas. No es algo que se pueda medir, ¿cierto? Sí. Correcto. A ver, por ahí, Monse, ¿la edad es una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. ¿Cómo? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Va de este lado, ¿sí? Porque pues esa sí sí es medible, ¿no? La podemos medir en años, la podemos medir en meses, en días, incluso si somos muy extremos, hasta en minutos, segundos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos en esta tierra? ¿Sí? Entonces, es medible. Por lo tanto, es una variable cuantitativa, ¿sí? Se puede cuantificar, ¿sí? De ahí la palabra. Por ejemplo, ahí en la siguiente variable, a ver quién es la víctima, perdón, quién es el concursante, Griselda. Mascota preferida, ¿es una variable de qué tipo? Yo le puse cualitativa. Cualitativa, exactamente. ¿Por qué escogiste cualitativa? Porque no estoy contando a las mascotas, nada más estoy eligiendo a una porque es mi preferida, ¿no? Así entendí. Exactamente, ¿no? Escoges a una es tu favorita, ¿no? Siempre que te preguntan, a ver, ¿cuál es tu mascota favorita? Ah, no, pues, perro, gato, pez, ave, lo que sea, ¿no? Pero escoges una, no es de que digas, ay, bueno, mi mascota preferida es una combinación de 30% perro con 40% gato y el otro 30% pez, ¿no? Pues no es posible eso, ¿sí? Entonces, mascota preferida es una variable cualitativa. Por ahí, a ver, Adrián, el peso, ¿qué variable es? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Uh-huh. Cuantitativa. ¿Por qué? Pues es las mismas razones que por edad, ¿no? Sí. O sea, es medible. Por ahí puse, a ver, Luis, equipo, ¿qué tipo de variable es? Cualitativo. Cualitativo. Ajá. Igual es similar a los que mencionábamos. Es una cualidad, no es de que puedas pertenecer parte a un equipo y parte a otro. O estás con uno o estás con otro, ¿no? Vamos a mover un poquito la... Esta. Ahí. Se desconectó. ¿Por qué? Ok, ahí está. Ahí está. El equipo es cualitativa. La velocidad, ahí, Mariela, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativo.
Cuantitativo, ¿no? Ay, mira, se ha ido uno y uno, ¿no? Por ahí, bueno, ya que estás ahí, nos seguimos, Mariela. Distancia. Cuantitativo. Cuantitativo, igual, ¿no? Tanto la velocidad como la distancia son medibles. Por ahí, a ver, Emily. Emily, los goles, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativo. Cuantitativo, ¿no? También es algo que se puede medir, ¿no? Cuántos goles, cuántas anotaciones realiza una persona. Y bueno, siguiendo contigo, Emily, profesión, ¿qué tipo de variable es? Cualidades, ¿no? Cualidades, ¿no? Es, ahora sí que si te preguntan si eres, si eres plomero, dices sí o no. Si eres carpintero, sí o no. Si eres abogado, sí o no. ¿Sí? Es algo inherente de la persona, ¿no? Es ¿lo eres o no lo eres? ¿Sí? Por ahí, mascotas, aquí sí. A ver, Tania, a ver, la variable de mascotas es cualitativa o cuantitativa. Bueno, yo puse que es cualitativo, pero Cualitativo. Ah, viéndolo bien, tenía esa duda porque también en mascotas, no sé si lo medían razas, ajá, y entonces eso se pueden contar, pero también son cualitativas. ajá. Sí, digo, ahí, bueno, estaba un poco ambigua, ¿no? Nada más puse mascotas, así en plural. Lo podían entender como, si yo les pregunto, ¿cuántas mascotas tienes? Pues sí, en ese caso es una pregunta, es una variable cuantitativa porque las puedes contar. Si uno se refiere, como dices, Tania, a las razas o al tipo, bueno, pues ahí caemos en que puede ser cualitativo, ¿no? Entonces, mascotas puede ser, digo, dependiendo de la connotación que le demos, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, ¿sí? Hay que tratar también de hacer una pregunta un poco más específica, ¿no? Por ahí, a ver, César, ¿me puedes decir estado civil y lugar de nacimiento? ¿Qué tipos de variables son? Serían cuantitativas del lugar de nacimiento. No, cualitativas. Cualitativas, ¿las Ujú. dos? Sí. Las dos son cualitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, ¿no? El estado civil, o estás casado o estás soltero, ¿no? Lugar de nacimiento similar, naciste en tal, ahí. ¿Naciste en Veracruz o naciste en Córdoba, Orizaba, etcétera, ¿no? Jalapa, otro lugar, otro país, ¿sí? Por ahí faltan unos poquitos. Ay, santo cielo, estoy llenando de estrellas toda la pantalla. Ok, a ver, ahí. Yo creo que dice así. Ok. Bueno, ya nada más faltaría por ahí estatura y salario. Nada más déjenme que borrar. Clear, clear. Ok. Por ahí ya nada más falta estatura, salario. ¿Quién falta por ahí? Serían cuantitativas, las dos, Estatura y salario serían cuantitativas. cuantitativas, ¿no? Estatura y salario cuantitativas. ¿Y color favorito? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, ¿no? Y ya, a ver ya. Que estoy llenando de... Ok. Entonces ya con eso acabaremos esta tarea. ¿Sí? Ok, entonces, digo, ya vieron, la tarea estaba bastante sencilla. Una forma muy fácil, sencilla de saber qué tipo de variable es. Digo, creo que de por sí se entiende cuál es la diferencia entre las distintas variables. Pues es hacerse esa pregunta, ¿no?
si la variable, si la respuesta que das, la puedes responder con un sí o con un no, ¿no? Es una variable cualitativa, ¿sí? Si para la respuesta tienes que dar un número, una cantidad, pues es cuantitativa, ¿sí? Entonces, ahí es donde pueden surgir las principales formas de saber qué tipo de variable es. Por ahí se nos unió Jesús, que se le estaban pegando las sábanas. No, profe, ando un poquito mal de mi estómago. Pero en la primera clase estuve, ahora sí que puntual ahí. Pero, Ok. disculpe. Vale. No hay problema. Bueno, ahí tienes tu asistencia. Ok. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguien quedó con alguna duda respecto de la tarea, respecto a el tipo de variables cuantitativas y cualitativas? No. No. ¿No? No. Ok. No. Es importante que esta parte de definir cómo son las variables, digo, ahorita lo vamos a ir viendo, porque también son distintos los métodos que vamos a utilizar para representar esa información. ¿Sale? Bueno, entonces nos vamos a las diapositivas de la semana pasada. Por ahí, Rosalba, todo este material que vamos a estar viendo está en Edmodo. Ahí lo puedes descargar para que también lo tengas a la mano si lo quieres ir trabajando también por tu parte. Por ahí, los libros que les compartí, ¿se los compartí por dónde? ¿Por WhatsApp? Sí. Ok, entonces, ahora sí que, Rosalba, te pido de favor, ¿por ahí quién quedó de jefe de grupo? Yo se los reenvío, maestro. Ok, entonces, Griselda, por favor, te pido que me apoyes y le compartas a Rosalba los libros que ahora sí que les mandé de estadística. ¿Sí? Digo, no es que los vayamos a ver en su totalidad, pero de ahí saco la información. De ahí, si algo no queda muy claro, también lo pueden repasar, ¿no? Y bueno, entonces, ahora sí, vamos a nuestro, no, mejor primero lo dejo listo. Ok, ahí está. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Sí, ahí está. Vamos a darle presentar. Ok. Bueno, entonces aquí nos quedamos la semana pasada. Sí, estábamos hablando justamente de la distribución de frecuencia. Sí, que es el resumen de todos los datos de una encuesta, ¿no? De toda la información que tenemos. Bueno, ese resumen tabular es la distribución de frecuencia. Aquí teníamos un ejemplo. Ya habíamos dicho que estas eran variables cualitativas, ¿sí? Porque hacían referencia a una marca específica de refresco, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿cuál es el refresco más popular, no? Y aquí, digamos que fue una pequeña encuesta entre 50 personas y estos fueron los resultados, ¿no? Entonces, bueno, para efectuar la distribución de frecuencia, pues no tiene mucha complicación, ¿sí? Ahí está el texto. A ver si por ahí, Emily, ¿me ayudas a leer, por favor? Para elaborar una distribución de frecuencia con estos datos, se cuenta el número de veces que aparece cada refresco en la diapositiva anterior. La Coca-Cola aparece 19 veces, Fanta 5 veces, Manzanita Sol 8 veces, Pepsi 13 y Sprite 5. Esta distribución de frecuencia proporciona un resumen de cómo se distribuyeron las 50 ventas entre los 5 refrescos. Ok, muchas gracias. También leo lo de... No es necesario, muchas gracias. Sí, ahí lo que iba a leer también ahí Emily, pues es ahora sí que la distribución de frecuencia, ¿no? Es esta tablita, ¿no? Con la que vemos el resumen de los datos,
¿sí? Es lo que les comentaba la semana anterior. O sea, no es lo mismo que yo les presente esta tabla con los refrescos y su frecuencia, las veces en que, o las preferencias de la gente, a mostrarles esta tabla, ¿no? Aquí en esta tabla, pues digo, son 50 números, digo, son 50 datos, digo, no son tantos, y por ahí fácilmente descubríamos que, no sé, que Coca-Cola se repetía mucho, por ahí tal vez Pepsi como que por el tamaño por el número de letras, se llega a perder entre el Sprite, la Fanta, ¿no? Manzanita Sol es fácil de localizar, pero vamos. Este es un ejemplo sencillo de 50. Y ahora imagínense una tabla con miles de respuestas, miles de datos, ¿sí? Ya es más complicado leerla, ¿sí? Pero, pues si ya nos resumen toda la información en una tabla, pues es más fácil de comprender, ¿no? Es más fácil de aceptar, ¿no? Es, por ejemplo, en las famosas encuestas, ¿no? Las encuestas que hacen para, ya saben, en época de elección, ¿sí? No sé, entrevistarán a 1,000, a 2,000 personas. Imagínense estar leyendo o viendo un gráfico donde está, pues, la persona 1 votó por A, la persona 2 votó por B, 3 C, y así nos vamos. ¿Sí? Pues ahora sí que no es práctico. Pero en cambio, si ya nos dejan esta tabla donde nos dicen las preferencias, bueno, pues ya ahí ya nos estamos ahorrando ahora sí que esa parte de ordenar los datos, ¿no? Ya podemos tomar una decisión, ya fácilmente podemos decir, bueno, pues de acuerdo a este gráfico, a esta tabla, pues sabemos que la bebida preferida sin duda es Coca-Cola, ¿no? En segundo lugar, Pepsi. Y por ahí podemos decir que, ¿sabes qué? Las bebidas menos favoritas son tanto la Fanta como Sprite. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Y bueno, y vemos que ahí en total son 50 personas. ¿Mande? Algo está fallando. Por ahí dicen que algo les está fallando. Pero bueno, siguiendo aquí con la distribución de frecuencias. Digo, esta es la distribución de frecuencia, podemos decirla que normal, ¿no? De simplemente a ver cómo están las preferencias. Podemos sacar de aquí, pero de aquí, de esta tabla, podemos ir sacando distinta información, distintos datos, ¿sí? ¿Como cuáles? Como la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con frecuencia relativa y frecuencia porcentual? Sí, a ver, ¿quién se salió? Tania. Vamos a ver por ahí. Montserrat, ayúdame a leer, por favor. Profe. Dice, distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual. En una distribución de frecuencia se aprecia el número frecuencia de los elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, con frecuencia, lo que interesa es la proporción o porcentaje de elementos en cada clase. La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. Es un conjunto de datos en el que hay observaciones. La frecuencia relativa de cada clase se determina como si frecuencia relativa de una clase es igual a frecuencia de la clase sobre n. Sí, y ya, bueno, y ya por último. Y ahí dice después. Sí, la frecuencia porcentual, por favor. Ya te vas. Okay. Cuídate mucho.
Y bueno, frecuencia porcentual, por favor. Profe. Es que no alcanzo a ver toda la diapositiva, nada más el primer párrafo. Ok, sale, vale. Ok. Bueno, y ya por último dice frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Sí? Bueno, entonces, ok. Aquí les decía, en la tabla... Ay, ¿por qué me sale esto? Ok. Aquí en esta tabla veíamos pues las preferencias en cuanto a las bebidas, ¿no? En cuanto a los refrescos, ¿sí? Pero igual, digo, el ver el número, no, hay ocasiones en que, pues sí, podemos ver que Coca-Cola es el número mayor, sin duda, 19. Pero, ¿eso a cuánto equivale? O sea, del 100% ahora sí que de todo el universo de preferencias, de toda nuestra muestra, ¿a cuánto equivalen esas 19, esas 13, esas 8 manzanitas sol? ¿Sí? ¿A cuánto equivalen? Bueno, ahí es donde entra la frecuencia relativa. Como bien nos leyó Montserrat, ¿sí? Ahora sí que en la mayoría de las ocasiones, pues no es tan importante a ver cuántas personas escogieron Coca-Cola, cuántas personas escogieron Pepsi, sino el porcentaje, ¿sí? Eso es lo que ahora sí que nos sirve para nuestro estudio. Entonces, ahí es donde entra la frecuencia relativa, ¿sí? Que es simplemente la frecuencia de la clase dividida entre n. Y n significa el total de observaciones, ¿sí? En nuestro caso, n es igual a 50. N siempre va a ser el total de las personas encuestadas, el total de nuestras respuestas, ¿sí? Y bueno, y la frecuencia de la clase, bueno, quienes hayan escogido tal entre las distintas opciones, ¿sí? Esa es la frecuencia de la clase y la frecuencia porcentual sí, es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Es muy sencillo ahí esas dos operaciones. Lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, precisamente cómo son esos cálculos. Aquí está. Aquí lo podemos apreciar, lo que les mencionaba. En el caso de Coca-Cola, es 19 entre 50, ¿sí? 19 personas escogieron a la Coca-Cola, de un total de 50. Entonces, su frecuencia relativa es igual a 0.38, ¿sí? En el caso de Manzanita Sol, que eran 8 personas, 8 entre 50 es igual a 0.16, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver la tablita. Ya no es necesario poner la frecuencia, la distribución de frecuencia, ¿sí? Ahí ya tenemos la frecuencia relativa, ¿sí? Ya sabemos que del total de personas, 0.38 prefieren a la Coca-Cola. Para el cálculo de frecuencia porcentual, ahí también lo pueden ver. Es nada más, les repito, frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Entonces, si Coca-Cola es 0.38, su frecuencia porcentual es de 38%, ¿no? En Fanta, si es el 0.10, pues su frecuencia porcentual va a ser igual a el 10%, ¿no? Y ya la suma de todos va a equivaler en frecuencia relativa a 1 y en frecuencia porcentual a 100, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿alguna duda, algún comentario sobre cómo calculamos frecuencia relativa y frecuencia porcentual? No, profe. No, creo que hasta el momento es muy sencillo de calcular. Digo, el procedimiento, la fórmula es muy sencilla, ¿sí? Si quieren, en la siguiente diapositiva ya tengo un resumen de todo. Ahora sí que tenemos nuestra frecuencia, ¿sí? De cada una de las bebidas, el total que
es equivalente a n. Luego ahí tenemos la segunda columna, bueno, la tercera, frecuencia relativa. Y ahí en sombreado verde está la fórmula, frecuencia entre n. Y bueno, así es como obtenemos cada uno de los distintos porcentajes. Y para frecuencia porcentual, igual ahí en color verde les puse lo que era la fórmula, ¿sí? Era lo que les decía acá. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Aquí en color, les decía, aquí están las fórmulas. Ahí, porque me sale así la línea. Así. ¿Sí? Aquí están las distintas fórmulas. Aquí está una. Aquí está la otra. ¿Sí? Creo que está claro, ¿no? Entonces, no hay, hasta aquí no creo que tengan mucha dificultad. ¿Sí? Les repito, este material lo tienen ahí en Edmodo. Si tienen alguna duda, ya saben, también pueden consultarme a lo largo de la semana. ¿Sale? Sí. Bueno, ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces, esta es la parte de distribuciones de frecuencia. Bueno, por aquí estos son los ejercicios que se van a quedar de tarea. Yo se los voy a enviar, ya saben, en Edmodo, ¿sí? Se los voy a enviar para que ahí los tengan y ahí envíen sus tareas. Se los voy a enviar, yo creo que si no en la tarde, sí el día de mañana. Mañana se los estoy enviando para que tengan su tarea, ¿vale? Bueno, lo que sigue son las gráficas de barra, gráficas de pastel, porque, bueno, muy similar a lo que les comentaba de la presentación tabular de los datos, ¿no? Lo que es es más fácil que nos muestren, esta información a que nos muestren todo el universo de respuestas, ¿sí? Pues también, ahora sí que no hay nada mejor que un dibujito, que una representación gráfica para entender a la información, ¿sale? Bueno, hasta aquí dejo de compartir, dejamos de grabar.